buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Loreto Fernández y trabajo en la oficina de la causa. Es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este seminario histórico de la congregación en el marco de lo que son las conmemoraciones por los 170 años de presencia de las Hermanas de la Providencia en Chile. Es una actividad muy sencilla que quiere invitarnos a conectar con la memoria y que está siendo organizado por el Centro de Espiritualidad y por la Oficina de la Causa de Beatificación de nuestra querida sierva de Dios, Bernarda Morín. Brevemente, ¿cómo va a ser la estructura? Vamos a partir haciendo un momento de oración que nos invite a conectarnos con este momento. Después le vamos a dar la palabra a nuestra expositora, que muchos y muchas de ustedes ya conocen, unos 40, 45 minutos, Nadia, para que tengamos después otros minutos de preguntas, reacciones y podamos cerrar. Pero antes de eso, yo quisiera aprovechar que tenemos acá también a hermana Gloria García, nuestra superiora provincial, para que informalmente, con sencillez, esto no estaba preparado, nos dé un saludo. Gracias, Loreto. Claro, sin ninguna preparación, solo saludarlos con inmenso cariño, agradecer su presencia, el tiempo regalado en este momento a la providencia de Dios, y muy especialmente también a Nadia, que nos va a hacer vibrar esta tarde con su exposición. Muchas gracias y que tengamos un encuentro muy profundo y también de presencia amorosa de Bernarda Morín entre nosotras. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Loreto. Gracias, hermana. Y gracias sobre todo a la amorosa providencia en nombre de quien deseamos iniciar este momento de reflexión. Hermana Mariana, si eres tan gentil de compartir pantalla para que podamos, ya sea en silencio, ya sea en voz alta, podamos ir orando esta oración de gratitud justamente por lo que ha sido el don de la congregación de las Hermanas de la Providencia en esta parte del mundo. Quienes deseen, nos unimos. Señor y Dios nuestro, gracias por tu amorosa providencia que se manifiesta de tantas formas cada día de nuestras vidas. Gracias porque hace 170 años permitiste que las Hermanas de la Providencia llegaran a Chile a proclamar la caridad compasiva y la solidaridad creativa y profética con las personas pobres. Gracias especialmente por nuestras hermanas, primeramente por nuestras fundadoras Emilia, Joseph y Bernarda. Su legado nos interpela y nos anima a ser mejores personas y a vivir de cara al Evangelio. Gracias por las hermanas que ya partieron, por toda su entrega, por todo lo que les tocó servir y amar a lo largo de su existencia. Gracias por quienes apoyaron la obra en Chile desde sus inicios y por quienes se han ido incorporando como asociados Providencia, colaboradores, benefactores, amigas y amigos. Gracias por todas las personas que desde los hogares, colegios, internados, jardines infantiles y parroquias son parte de esta familia espiritual y se esfuerzan por ser el rostro humano de tu amorosa providencia que vela tiernamente sobre el mundo entero. Te pedimos que nos enseñes a caminar apoyándonos mutuamente y que nos des un corazón que día a día viva en humildad, simplicidad y sobre todo caridad. Que María, nuestra Madre de Dolores, anime nuestros propósitos y que en una oleada de esperanza dejemos brotar la vida nueva. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien. Nadie es de la casa, no necesita una presentación muy especial, pero por si alguien está incorporándose recién a la comunidad y a esta familia extendida de la Providencia, les contamos que Nadia Bertolucci es una asociada a Providencia que trabaja hace más de 25 años con las hermanas en la administración general y que actualmente es agente de comunicaciones del Centro Internacional Providencia. Es una mujer maravillosa, con un tremendo corazón y disponibilidad, y ahora nos va a compartir algunos elementos del contexto sociohistórico del siglo XIX que permitieron la aparición de la congregación en Canadá. Nadia, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, querida Loreto. Muchísimas gracias, hermana Mariana, a todo el Consejo Provincial por esa invitación que me llena de alegría y a la vez de honor, pero que la voy a hacer en español y les pido desde ya que perdonen mis errores y a veces también mis confusiones que suele pasar. Yo quería también con esa decirles de cuán me alegra por los 170 aniversario de las Hermanas de la Providencia en Chile, porque para nosotros aquí son los 180 aniversario de la congregación a nivel de Montreal y podemos decir también internacional. Entonces, imposible de olvidarse. Quedan muy bien las dos fechas juntas. Y vamos a ver en lo que les voy a presentar, que es muy sencillo, como dice nuestra querida Loreto, pero que tiene la idea o el fundamento principal, que es de muchas veces sentar bases en lo que hizo, en lo que llevó a que Bernarda Morín y las hermanas de su grupo llegaran a Chile y por qué, ¿verdad? Esa parte no soy yo que la voy a tocar, pero ustedes entenderán cómo nació espero, la congregación desde Montreal, Canadá. Entonces, vamos juntas con eso. Voy a compartir pantalla con ustedes, si me permiten unos segundos. Creo que no ven nada, ¿no? Sí se ve la pantalla compartiendo. ¿Sí se ve? Sí. Sí se ve. En presentación. Sí. ¿No se ve la presentación todavía? No, está más lento. Creo que sí, ¿no? Ahí ¿Así se ve, hermana? Sí, pero tienes que cerrar tu correo electrónico porque también se ve. Sí. Ah, perfecto. Ahí lo cerré. Ahora sí. Ah. Ahora vamos a ver. Muy bien. ¿Así se ve bien? Perfecto. Muy bien. Entonces yo preparé un texto que por supuesto es muy largo, pero que voy a tratar de reducir mientras hablo con ustedes, porque en realidad voy a leer muy poco y voy a decir sobre todo lo que conozco y lo que siento. Me va a ayudar el hecho de que ya hacen, claro, algunos años que trabajo aquí, pero también tengo una gran pasión que se llama la familia Providencia, las hermanas de la Providencia. Soy asociada a Providencia y además mi mejor amiga se llama Emilia Gamelli, tavernier de su nacimiento. Entonces me pidieron que hablara sobre el contexto histórico y social de Canadá, que explique el surgimiento de la congregación de las hermanas de la Providencia aquí, por supuesto. Aprovechando, les estoy compartiendo con ustedes la imagen de que sería Montreal en los años 1800, más o menos. Es 1803, pero no cambió tanto. Donde nació Emilia, ¿verdad? Si es que se acuerdan, Emilia es la fundadora de las Hermanas de la Providencia, ¿verdad? Con Monseñor Bourget.
dos personajes muy importantes. Aquí vemos en esa imagen, les quería llamar la atención un poquito, cómo Montreal es chiquito en esa época. Son menos de 30,000 habitantes en 1800. Se ve desde la montaña, o sea, quien ya vino aquí, llamamos erróneamente montaña el cerro que hay como en el medio de Montreal, que se ve ahí, hoy día se sigue viendo el centro de Montreal, y que antes se veía lo que se ve allí, o sea, la pequeña Montreal, que es bañada por el río San Lorenzo. Muy importante para la congregación también, porque sirvió de transporte en un principio de ella, no había otra manera, o eso o carruaje, los dos. Ahora, aquí vemos en el medio, no en el medio, a la derecha, lo que sería la antigua iglesia Notre Dame, a donde fue bautizada Emilia, a donde hizo su primera comunión y donde hizo su confirmación. Infelizmente esa iglesia fue demolida, hicieron una nueva, la reconstruyeron, que es la misma que existe hasta el día de hoy. Ahí, en esa nueva, se casó Emilia. Muy bien. Antes de seguir en el tiempo de Emilia, quería invitarlos a que vayamos a ver, solamente para un vistazo, para entender un poquito lo que voy a explicar, perdón, lo que es Canadá el día de hoy. La gente sabe, por supuesto, pero solo para que tengamos claro que en un principio, cuando llegaron los colonos, los europeos aquí, Canadá era simplemente poblada, simplemente no, grandemente e enteramente poblada por las poblaciones autóctonas, lo que nosotros llamamos así, o no sé, yo creo que en Chile se usa mucho la palabra, sobre todo indígena, que es exactamente lo mismo. Entonces aquí tenemos, que yo quisiera llamarles la atención, Quebec, que ustedes guarden por favor, que se llamaba antes el Bajo Canadá, y Ontario, que se llamaba el Alto Canadá. Olvídense de todo el resto de Canadá, no era ni siquiera conocido de los europeos antes. Eso fue mucho posterior, incluso de la vida de Emilia. Claro que las hermanas de la Providencia ayudaron mucho que se conociera el oeste de Canadá, pero ya lo veremos. Muy bien, si guardamos eso en memoria, podemos seguir. Como yo les decía, tenemos aquí, tuvimos desde hace muchos siglos y milenios, la presencia de los pueblos autóctonos que influenciaron también la cultura de acá, ¿verdad? Cuando los europeos llegaron aquí, solo habían sus naciones, o sea, las de los pueblos autóctonos que vivían de caza, pesca, recolección de la floresta y agriculturas. Al llegar los europeos por primera vez aquí, yo diría, no fueron lo que uno piensa erróneamente que los franceses o los ingleses, fueron los vikings y vinieron muchísimas veces, pero no formaron pueblos, no colonizaron las tierras. También vinieron los españoles y los portugueses, que tampoco hicieron eso. Lo que hicieron fue pescar, el bacalao. Que había muchísimo aquí y que se llevaban a sus tierras, porque uno sabe cómo es importante para ellos esa comida. Muy bien, dicho esa pequeña anécdota, yo les apenas quería mostrarles aquí lo que uno dice aún hasta el día de hoy, una aldea en verano, y que uno se olvida seguido, el invierno de aquí, que es muy rudo y bastante frío. Pero los autóctonos estaban muy bien adaptados. Adaptaron eso a los colonos ingleses y franceses cuando llegaron. Aquí tenemos varios pueblos de América del Norte, los pueblos que recibieron a los europeos y que muchos de ellos se han diseminado ya por diferentes problemas, ya fuera por las enfermedades que le trajeron los europeos, infelizmente que no tenían cómo defenderse, o por las guerras criadas por ellos mismos o por los europeos entre sí.
vale la pena decirlo, porque esa base es muy importante. Y Emilia también trabajó con esos pueblos o quiso mucho trabajar. Ya vamos a ver. Aquí tenemos en el comienzo de Canadá francés, un francés que hace la comercialización de las pieles, que era lo principal que hacía en Canadá en un principio, mismo antes de la madera. Ellos comercializaban pieles, así con los autóctonos. Ustedes ven atrás una especie de fortificación. Eso era Ville-Marie, lo que dio lugar a Montreal posteriormente. Se llamaba así en homenaje a Santa Virgen María. Por eso Ville-Marie, Ville de Marie. Porque los colonos franceses, como se sabe, eran católicos. Muy bien. Es importante también decir que cuando Jacques Cartier llegó aquí, que fue enviado por el rey de Francia para tomar posesión de ese territorio, fue en 1534. Y Montreal en ese entonces no era casi nada, o solamente eso lo que ustedes ven ahí en esa ilustración. Me pareció interesante decirlo. Muy bien. Si seguimos, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí, déjenme solo ver una cosita, cómo era la pequeña Montreal en 1820, ¿verdad? La voy a necesitar para poder explicar a ustedes pequeños problemas que llevan a que Montreal sea lo que es hoy día, que fueron grandes desafíos. Bueno, sigamos y partamos del hecho de que cuando llegaron los franceses y los ingleses por separado a las tierras canadienses, ellos no estaban juntos y mezclados, cada uno tomó una parte. Y se desarrollaron, vendieron, tomaron, exploraron, hicieron todo lo que hicieron también los españoles y los portugueses en América Latina, pero más en contacto con los pueblos autóctonos. No quiere decir que los trataron con lujo y todo lo demás, pero hubo un gran intercambio entre ellos durante más de 200 años. Muy bien. Todo ese tiempo, Quebec, la ciudad de Quebec, era la principal ciudad de Canadá. Hubo un momento que hubieron guerras en Europa, todo eso para explicar porque aquí se sigue hablando francés, ¿tá? Hubieron guerras en Europa en las cuales se mezcló también Napoleón en un momento dado. Esas guerras llegaron hasta la América del Norte. Los colonos de aquí guerrearon entre ellos también. Los franceses perdieron esa guerra. Canadá se transformó en una colonia británica exclusivamente a partir de ahí, y eso fue en 1759. A raíz de eso, las colonias británicas también, que estaban al sur de Canadá, o sea, lo que ellos llamaban las 13 colonias, también se pelearon contra la corona inglesa. Ellos sí ganaron y formaron lo que nosotros llamamos hoy día, en 1776, los Estados Unidos. Los Estados Unidos, una vez que estaban formadas las 13 colonias en una nación, quisieron incorporar a Canadá, que en ese entonces ya era totalmente británico, y por eso mismo lo querían. Los colonos de aquí, perdón que use esa palabra, pero los descendientes de europeos más los indígenas, no querían. Lucharon, se defendieron y lograron mantener la colonia como una colonia inglesa. Expulsaron a los americanos hacia sus tierras. Muy bien. En eso llegamos a los 1800, más o menos. Nace Emilia en una pequeña ciudad, como ya decía antes, 30,000 habitantes, en donde el principal comercio eran las pieles. Emilia, como uno bien sabe, no
nació, vivió, creció en un momento de muchísimas burbujas, yo podría decir, muchos cambios en Canadá, ni todos positivos. Muchos muy tristes, que fue la aumentación, una aumentación muy grande de la pobreza aquí en Canadá, con la aumentación de la propia población o también con diferentes problemas. Yo les quiero presentar antes, y me voy a parar un poquito en esa imagen. Esa es la iglesia a donde fue bautizada Emilia y que yo les contaba hace poquito. Donde fue bautizada, primera comunión y también su confirmación. Quería explicarles que en el centro de la imagen hay como un tubo rojo, no sé si lo ven. Eso era la fuente de la ciudad. En la época, por supuesto, no había agua en las casas, no había ningún tipo de servicio. Emilia, muchísimas veces vino a esa fuente a buscar agua. Ella también, así hacían todas las demás personas de Montreal en la época. También allí, en esa fuente, vinieron varias hermanas de la Providencia a buscar agua para ellas, para sus protegidos, para responder a muchas necesidades de los enfermos, de los niños dejados y abandonados y tantos otros que vamos a ver. Esa imagen también es interesante porque demuestra que aquí las ciudades no estaban pavimentadas, era de imaginarse, ¿verdad? Pero todo eso se transformaba en un gran hielo, si se puede decir, en invierno. Y no era porque era invierno que uno no debía ir a buscar su agua potable que estaba que se sacaba de esa fuente. Y así tantos otros trabajos y tantas otras cosas que incumbían sobre todo a las mujeres en la época. Ellas hacían ese trabajo. Yo quería también explicarles con eso de que muchas familias en Montreal tenían como actividad el comercio de las pieles, gracias, eso sí, a una actividad de los hombres. Sin embargo, los ingleses que aquí estaban, o británicos, ellos eran los señores, ellos habían ganado la tierra, ellos eran los patrones. ¿Ya vieron sus vacaciones? Sí, así de fácil te lo hace la de Talana. Los patrones. Entonces, como yo decía, los franceses notificándoles a través de la misma aplicación. Mejora la vida de tus colaboradores y tu organización con... Vas a abrir el micrófono, parece. El mío está funcionando. Sí, se escucha bien. Bien, muy bien. Entonces, como yo decía, yo quisiera que ustedes guardaran en memoria lo que a mí me toca muchísimo saber que Emilia, las hermanas de la Providencia, las damas de la caridad que la ayudaron, andaron por esas calles, respondiendo justamente a las necesidades sociales y económicas que no eran colmadas por el Estado en aquella época. Entonces, podemos decir que en esas calles nació mucho de lo que es hoy día la congregación. Muy bien, sigamos con eso. Yo les quiero presentar un poquito cómo eran las personas del Canadá francés, que estamos hablando del Bajo Canadá en la época. ¿Cómo eran esas familias? Familias de bajos recursos, la grandísima mayoría de la gente de habla francesa. Tenemos el coureur de bois, que se llama, que son hombres que vivían en la floresta y que vivían de la caza, que ya hemos hablado, y de la venta de las pieles. Ellos tenían ese comercio. También exploraban la madera, como vamos a ver al lado, el señor ese que tiene una gorra verde. Los agricultores
que es ese señor que tiene un tridente en la mano. Muchas familias practicaban la agricultura de subsistencia, la agricultura, la ganadería de subsistencia. Las personas no tenían en la época, la grandísima mayoría, sus propias casas. No, ellos alquilaban tierras de los grandes señores para poder cultivar, vender algo de lo que tenían a más, porque mucho tenía que ser guardado para el invierno, para poder subvenir a sus necesidades básicas, o sea, vender el surplus, o sea, la más que tuvieron para poder comprarse lo más necesario de ropa, para poder comprarse algún alimento que no tenían, mantener sus casas, etcétera, y etcétera. Era un comercio muy de base lo que ellos hacían, pero les permitía vivir. Eran familias muy numerosas también, las de los de habla francesa, porque guiados por la fe que ellos tenían, ellos no hacían, ellos siempre tomaron cada uno de sus hijos como una bendición del Señor para venir y llenar el corazón de ellos, pero también, de una cierta manera, esos hijos venían a ayudar en las diferentes actividades de la familia para subsistir. Vemos también una dama muy linda ahí que está cosiendo. Las mujeres tenían muchísimo trabajo en esa época, muchísimo. Tenían que cuidar de la familia numerosa, tenían que cuidar muchísimas veces del huerto el más cercano, de la casa, también de la propia casa. Muchas veces hacían trabajos de servidumbre a las grandes familias para ayudar también en la economía familiar. O sea, ellas también iban a buscar el agua lejos, como yo he mostrado ahí a ustedes, lo que no tenían fuente en sus propias casas. Todo eso para explicarles que la vida en aquel entonces no era ni un poquito fácil. Entiendo que no era fácil para muchas personas en muchos lugares del mundo, pero aquí no habían más privilegiados que los grandes señores. Al lado y por último vemos una pareja que están justamente de un señor y de una señora, de cómo se vestían en la época. La casita de ellos se ve atrás, una típica casa canadiense de la época. Y no sé si ustedes logran ver también, ahí tienen su caballo muy probablemente, yo creo, y los niños que están alrededor de la casa. Eso sería más o menos lo que sería una familia francófona de la época. Aquí, antes de entrar más lejos, les quería hablar de la ciudad de Montreal. Hacemos de cuenta nosotros ahora que somos ese señor que está mirando hacia Montreal. Él está sobre el río San Lorenzo congelado, con su trineo tirado por su caballo. Él puede salir de un lado del San Lorenzo y va al otro, gracias a que el río está congelado en los días más fríos del invierno. Él mira a Montreal de aquella época. En aquella época esa época yo hablo de la infancia de Emilia, un alcalde, 6 consejeros, muy pocas calles que estaban pavimentadas en Montreal de aquella época, que era una pequeña ciudad, como nos acordamos hace poquito. Teníamos calles como Notre Dame, donde empezaron a transformarse en una arteria comercial. También la calle Saint Paul, que era donde se paseaba la élite de la ciudad. En las noches, por supuesto, no había luz. La luz que pudiera haber eran de lámparas de aceite de ballena, que habían personas que eran pagadas para cuidar a la ciudad y prender y apagar, no sé si digo bien, esas luces cuando llegaba la mañana. Entonces, ese era un trabajo muy importante. Aquí, yo sé que no está correcto en español, se llamaban les milices, o sea, las milicias.
tipo los guardias de la ciudad. Todo eso hacía parte de la infancia de Emilia. Miremos un poquito. Tenemos adelante en nosotros la iglesia Notre Dame actual, como es hoy día, ¿verdad? De dos lados, un lado está el gran seminario que existe hasta el día de hoy, y las personas que vinieron hasta aquí lo conocieron, que está pegado a la iglesia, y del otro lado un templo muy probablemente anglicano, porque no nos olvidemos, Montreal en esa época era sobre todo de habla inglesa, ya que los grandes señores hablaban inglés. Los franceses que servían se adaptaban a ellos. A la izquierda de ustedes tenemos molinos que servían también para moler muchos de los granos que eran producidos ahí mismo en la isla de Montreal, que se me olvidó decir a quien no sabe, Montreal es una isla que está en pleno corazón del río San Lorenzo. Yo puse abajo como título los desafíos, porque yo considero que son ya los desafíos de la vida cotidiana eran bastantes. Vamos a ver ahora un poquito más cercano a nosotros cómo es que vivía Emilia. Y con ella el ejemplo de muchas personas o casi todas las personas en Canadá que vivían y venían de familias humildes. Aquí tenemos Emilia. Déjenme decir que la historia de Emilia, de su espiritualidad, así como la del Instituto de las Hermanas de la Providencia que ella fundó junto a Monseñor Bourget, va de mano con la historia y el desarrollo comercial e industrial de Montreal en la primera mitad del siglo XIX. Es eso que nos interesa el día de hoy. Emilia nació entonces en una familia muy creyente, humilde, en tierras alquiladas por su papá Antoine para el cultivo de subsistencia, de las cuales esas tierras eran llamadas Providencia. Su mamá, Marie-Joseph, tuvo 6 hijitos. Emilia era la más pequeña y nació el 19 de febrero de 1800, como muchos de ustedes lo saben muy bien. Su mamá le dedicó a ella un cariño muy especial y le enseñó sobre todo el gusto y el amor hacia aquel que es más humilde que uno, hacia aquel que necesita aún más que uno. Muy bien. La educación de Emilia estuvo así forjada por su mamá, mientras ella pudo aprovechar de la presencia de ella, ya que la señora falleció y Emily era muy joven, muy chiquita, tenía 6 añitos. Me permito aquí tomar un pedacito de una nota del libro de Denise Robiard, que el título es Emilia Tavernet-Gamelin. Algunas de ustedes ya lo han leído o han escuchado hablar sobre Emilia y sobre su gran querer y su espiritualidad ya naciente, una espiritualidad que se va a ver con el tiempo, una espiritualidad activa, porque ella era una mujer de acción y así demostraba su amor por la providencia. Aquí dice ella, dice Denise Robiard, que Emilia a los 4 añitos, al ver un viejecito subiendo con dificultad el sendero que conduce hasta su casa, apoyado en el bastón, ella corre hasta su canasto, que siempre tenía para las personas indigentes, y lo vacía todo dentro de la bolsa de ese señor que viene a pedir ayuda. Ella mira la bolsa, ve que la bolsa del señor es sumamente grande y que lo que ella regaló era muy poquito. Entonces constata la niñita y dice a su mamá, es demasiado poco. Mamá, la bolsa no se llenó. ¿Qué puedo hacer? Y empezó a llorar.
estaba desesperada. Ella no logró colmar la necesidad según lo que ella veía, que era la de colmar la bolsa de esa persona. Eso es solamente un pequeño ejemplo, pero que nos cuenta en ese episodio de su vida, de esa huérfana, muy pronto también de papá, porque también perdió su papá a los 6, su mamá a los 4, su papá a los 6, que podemos rescatar, que es determinante y que ilustra un rasgo de su personalidad, que constituye la base de la espiritualidad activa de ella, que es la de aliviar el dolor, las necesidades, las carencias, la falta de amor y de cariño de los demás. Se entiende que ser generosos hacia las personas indigentes de la época y hasta el día de hoy puede no ser tan común, pero existe. Pero Emilia, esa mujer tan excepcional, a la luz de San Vicente de Paul, que más tarde será patrono del instituto que ella va a fundar, desarrolló esa generosidad al punto de hacerla el centro de su vida y su preocupación principal. También, enseguida de perder a sus papás, Emilia disfrutó de los cuidados de su tía, de su prima. Más tarde se fue a vivir con su hermano mayor y cuidaba de su hogar. Bueno, ahí vamos a ver, empezar lo que ilustra un poquito lo de la derecha. O sea, conociendo las tradiciones de la familia y la inclinación de Emilia para los desafortunados, es fácil entender por qué se le permitió usar una pieza de la casa del hermano que ella llamaba su gabinete particular, donde instaló un comedor y una mesa muy grande donde recibía los dedicados y preferidos de Dios, como ella llamaba, los pobres y desdichados, a quienes servía personalmente. Ahí está la obra que hasta el día de hoy nosotros seguimos, que es la Mesa del Rey. Ahí nace la Mesa del Rey. Ahí está una respuesta a los problemas sociales de la época, según las posibilidades que ella veía ahí. Muy bien, sigamos. Años más tarde, yo lo que quiero tomar un segundo de su tiempo es que a veces voy a ir a Emilia laica, a veces a Emilia religiosa, por las necesidades de las explicaciones, de las respuestas a las necesidades de la gente de la época. Entonces pido disculpas, voy a tratar de ser claro. Años más tarde, Emilia, entonces viuda de Gamelin, se unió a las damas de la caridad de Montreal para seguir ayudando a los pobres. No es sorpresa que desde los principios de la congregación en 43, la valiente fundadora hubiera querido seguir esa oferta de servicio a las personas más necesitadas, sin hogar, en el propio asilo de la Providencia, primera casa madre de las Hermanas de la Providencia, a la cual llamó la obra de la sopa, que existió durante 120 años y que, a pesar de las épocas, a pesar de las distintas formas, aún persiste en el día de hoy en algunos lugares del mundo. Les doy, por ejemplo, Camerún, que hasta el día de hoy ellos tienen la obra de la sopa, la Mesa del Rey todo junto, con el gallinero que tienen allá y que lo hacen para los más necesitados, solamente como ejemplo. Sigamos recorriendo y vamos a ver cuáles fueron los demás ministerios esenciales a la historia Providencia, que trata muy humildemente de responder al desafío de lo que hemos hablado hoy. Esos ministerios esenciales sembrados por Emilia y gracias a sus hijas espirituales, las Hermanas de la Providencia, así como los asociados Providencia, han brotado, florecido y dieron mucho fruto para bien de los humildes y necesitados, en otras palabras, de la sociedad.
El cuidado a los enfermos fue algo muy importante para Emilia. Aquí la vemos a los 23 años casándose con Jean-Baptiste Gamelin en la iglesia Notre-Dame, el 4 de julio de 1823. Ellos dos compartían el deseo de servir a los más desdichosos, tuvieron 3 hijitos, pero infelizmente muy pequeñitos fallecieron, así como el señor Gamelin, dejando a Emilia infelizmente viuda. Antes de fallecer, el señor Gamelin pidió muy especialmente a Emilia que cuidara de Daudet, un joven con problemas y discapacitado mental y físico que había salvado su vida anteriormente. También que ayudara a su mamá, que era una señora ya de edad avanzada. En ahí ya tenemos 2 ministerios muy importantes. El Ministerio de los Enfermos, el Ministerio 3 de las personas con problemas psiquiátricos y el Ministerio de las personas de edad avanzada, o sea, lo que llamamos muy cariñosamente los ancianitos. Todo eso empezó con las Damas de la Caridad, con Emilia, y fue herencia después. Las hermanas de la Providencia lo han tomado. En principio, estas hermanas de la Providencia no es por nada que se llamaban hijas de la caridad, siervas de los pobres. Así lo llamó Monseñor Bourget. Solamente más tarde se llamaron hermanas de la Providencia, gracias a la Casa Amarilla, donde ellas tuvieron ahí entraron ahí las primeras novicias, que era conocida como Casa de la Providencia, la famosa Casa Amarilla, que ya vamos a ver. Aquí al lado tenemos a Emilia, Monseñor Bourget y las Damas de la Caridad reunidas, ya sabemos por qué y ya lo hemos escuchado. Aquí sí, tenemos a Emilia junto a una señora enferma, muy probablemente en una edad avanzada. Les presento la Casa Amarilla para quien no la conoció, que fue uno de los muchos refugios que tuvo Emilia, gracias a su grandísima, no solo bondad, pero ella tenía el instinto de ir y pedir a las personas que podían regalar. También la Providencia todo lo hizo, porque con la fuerza de voluntad de ella, más la Providencia, se han alcanzado grandes cosas. Su hija espiritual, Madre Bernarda, así lo hizo exactamente también, y formó bellísimas cosas, que lo sabremos la semana próxima. Muy bien, ahí tenemos entonces la Casa Amarilla. La Casa Amarilla fue, como ustedes escucharon, algo muy importante para las hermanas de la Providencia, por el hecho que ahí se recibieron las primeras novicias y que realmente empezó la congregación ahí en 1843, el 29 de marzo, que se llama la toma de hábito, ¿verdad? La obra de la viuda Emilia, ahí volvemos un poquito, crecía con las necesidades emergentes de los menos afortunados que venían de todas partes a tratar de conseguir una vida mejor en Montreal. El obispo Bourget solicitó entonces que llegara o que viniera desde Francia una congregación, hijas de San Vicente de Paul. Nunca vinieron, no pudieron, hubieron empecilhos, no llegaron nunca aquí. Fue ahí que él tomó la decisión de tomar esa obra ya muy avanzada de Emilia Gamelin y formar un instituto religioso. La sierva, como yo ya dije, hijas de la caridad, sierva de los pobres, posteriormente hermanas de la Providencia. El asilo de la Providencia, quisiera decir que está a su derecha, que fue la primera casa madre oficial de las hermanas de la Providencia. Ya había empezado a ser construido cuando Emilia todavía era laica y no era una hermana de la Providencia. Muy bien. Vamos un poco a ver
en grandes rasgos, sin hablar de todo, si no, no nos llega ni el tiempo, ni los oídos nos van a llenar. Pero para que sea interesante, quisiera compartir con ustedes que en 1847, o sea, 4 años después que la congregación vio vio la luz, no se puede decir, no, nació, bueno, una epidemia de tifo llega a Montreal. ¿Qué hacen las hermanas de la Providencia? Ellas responden a ese problema. Establecen hogares cuidando, hogares de cuidados temporales para ayudar a esos enfermos. Muchos de ellos eran inmigrantes irlandeses. Ellas no se preguntaron, no son canadienses, no los cuidamos. No, había un problema, había que arreglarlo, había que responder. La providencia estaba ahí, se hizo. En 49, lo mismo con el cólera, azotó la ciudad de Montreal. Era un problema cíclico. En esa vez vino muy fuerte, se propagó muy rápido. Mucho del agua y de los alimentos estaban contagiados con eso. Era un peligro. Las hermanas de la Providencia, otra vez, las hijas de la caridad, siervas de los pobres, al costo de su propia vida, respondieron a eso. En 55, les muestro, ya, aquí tenemos solo volviendo atrás, las primeras novicias que entran, aún en la Casa Amarilla, ya que el asilo no estaba listo para recibirlos. Y hacen ahí la entrada y también se consacra un año después la congregación. Vemos aquí al lado las hermanas de la Providencia junto con las hermanas grises y junto con las hermanas de la misericordia, respondiendo a los enfermos del tifus. Ustedes ven muy bien que no hay ningún cuidado ahí, ninguna mascarilla ni nada por el estilo. Además, uno ni sabía cómo hacer, ¿no? Lo que las hermanas hacían era tratar de que no fuera tanto sufrimiento, era tratar de dar un lugar limpio, tratar de tratar a esas personas de lo mejor que podían, a responder de lo mejor que sabían ellos. Aquí tenemos, y yo quisiera explicarle muy necesariamente, 2 obras muy importantes de las hermanas de la Providencia. Una de ellas muy especial para Chile. La primera es el primer hospital en Joliet, una ciudad cerca de aquí que está entre Montreal y la ciudad de Quebec, que fue inaugurado en 1855. Ya Emilia no estaba más en ese mundo, ya que murió en 1851, con solamente 51 años de edad, pero ella quería que ello se hiciera. Entonces, en 1855 se inaugura el primer hospital de toda la congregación. Yo sé que en Chile no hubieron tantos, pero tengo entendido que sí hubieron hospitales, o por lo menos grandes, sí hubieron, me dice la hermana Mariana. Está muy bien. Ahí tenemos el ejemplo del principio de los hospitales, una de las grandes obras, una de las respuestas a petición de Monseñor Bourget. También cabe recalcar que desde sus comienzos, en todas sus casas, las hermanas de la Providencia siempre han visitado a los enfermos en todas sus respectivas parroquias. O sea que, mismo si no habían hospitales, las hermanas iban a hacer la visita. La visita significaba una presencia al enfermo. Hasta el día de hoy se hace mucho. En Egipto, las hermanas egipcias siguen haciéndolo muy a menudo. Hace parte de su ministerio, como ejemplo, hasta el día de hoy. Vemos a la izquierda lo que yo les quería hablar, que fue la primera escuela de la congregación, 1846. Emilia estaba viva. Ahí se erige la primera escuela de la congregación. Muy interesante. Para nosotros, sobre todo en Chile, que tenemos tantas escuelas maravillosas que siguieron muchas de ellas el deseo y
la bendición de Madre Bernarda Morín, ¿verdad? Quisiera solamente decirles de que esa escuela, que cabe decirlo, cuando fue solicitada por las personas que la solicitaron junto al obispo, porque era necesario siempre tener la aprobación de la autoridad eclesiástica. Cuando las hermanas llegaron en la escuela, no había escuela, no había terminado la construcción. ¿Qué hicieron las hermanas de la Providencia? Ellas dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a dar igual clases, la gente espera. Fueron a un estábulo, lo arreglaron, lo limpiaron, recibieron alumnos. Fueron a una panadería que no estaba funcionando, lo arreglaron, lo limpiaron, recibieron otros alumnos. Eran en total 160 alumnos a que las hermanas, muchas de ellas no preparadas, pero listas para pasar la idea de la providencia, lo que ellas sabían. Ellas regalaron su tiempo y toda su energía para atender a esos niños en una época donde se hacían manos providentes en todo lo que las hermanas de la Providencia tocaron. Es muy linda esa historia y me encantó compartirla con ustedes. Así nacen las primeras obras de educación de las hermanas de la Providencia. Y siempre con una escuela toda linda, toda bella, toda brillando para recibir, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me conmueve muchísimo. También en eso entonces, solo para explicarles que estuvieron así casi un año, respondiendo a las necesidades de educación en esa primera escuela. Muy bien, sigamos a seguir y vamos a las respuestas a las necesidades sociales y económicas de las hermanas necesidades sociales y económicas de la época en ese país a donde estoy yo el día de hoy. Aquí vemos a Emilia recordando de que visitar y cuidar a los niños, adultos y mayores, yo puse como mi propio título, nació porque Emilia tenía un gran amor por los niños y las personas mayores, y eso es muy natural en muchas mujeres, ¿verdad? Pero veamos cómo, por qué Emilia tenía eso adentro de ella y que lo pasaba a los demás y era contagioso y la gente la quería ayudar y querían alcanzar los objetivos. Recordemos que en 1828, tras el fallecimiento de su esposo y esos 3 hijitos que no fallecieron todos el mismo día, por supuesto, pero así ya estaban fallecidos, Emilia, ahí viuda, recibió, y pido su atención a la izquierda de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que más tarde vendría a ser una y la principal patrona del Instituto Las Hermanas de la Providencia. Emilia encontró en ella la fuerza para seguir. La oración y la contemplación la hicieron descubrir su misión. Ella toma la decisión con un voto de que no volverá a casarse. Y en ese momento en adelante, su esposo, su hijo, sus preocupaciones serán las personas que sufren. Se compromete desde entonces con asociaciones caritativas, desenvuelve, se hace visitadora, no sé si el término está correcto, pero una persona que visita, que va a hacer visitas, con las damas de la caridad, acoge en su propia casa personas mayores, señoras mayores y enfermas. Las cuida con sus propias manos, con su propio tiempo. Muy pronto, su casa es pequeña. En 1930 recibe una primera casa. En 32, vende su propia casa.
para alquilar con esa venta que la hizo sobre la calle Saint Paul, que hemos hablado anteriormente. Se puede alquilar 2 casas para recibir esas personas. En esas 2 casas, ella también se va a vivir ahí, y así puede tener, dice ella, más tiempo para sus protegidas, estar más cercana. En ese mismo año, en 32, estalla una otra epidemia de cólera. En eso, ella organiza una visita sistemática a las personas enfermas y llega a la cuenta de que hay 172 personas, 172 mujeres viudas en muy poco tiempo. Los hombres mueren muchísimo. Y hay entonces 520 huérfanos ahí, dejados en el mundo. Dicen que ella hizo todo para conseguir albergue y lugar para esas personas. No es de dudarse. Pero que incluso en todo eso hubieron 6 niñitos que no tenían lugar a donde ir. ¿Qué hizo ella? Tomó esos 6 niños, los llevó con ella junto a las señoras ancianas. ¿Y quien los cuidó? Fueron las señoras ancianas. O sea, los propios protegidas ayudaban a Emilia en su propia obra. Digamos, solamente aquí le vemos con los huérfanos y con las señoras. Fue entonces que nosotros podemos decir que Emilia empieza a ser muy conocida. Tenemos que decir también que Emilia no era la única persona que hacía bien en la ciudad de Montreal, había muchas. Pero recordémonos lo que dijo Monseñor Bourget. Cuando Emilia acepta de hacerse cargo de una escuela que no estaba en lo que ella pensaba responder. Él dice, ustedes no están llamadas para la educación, pero más bien para la caridad. Y en eso tienen que empezar cuando hay todas esas personas y todas las demás congregaciones se negaron a responder a esa necesidad. Entonces la caridad va primero. Emilia y las hermanas respondieron sí, presente. Entonces yo quería simplemente señalar eso, la importancia. Lo que pasa es que Emilia no dice no a casi ninguna obra. Vamos a ver, por eso recibe ella también muchas casas en donación, que se transforman en sus famosos refugios para personas. Tenía que responder. En 43 recibe la Casa Amarilla, como hablamos, donde nosotros vemos nacer las Hermanas de la Providencia. La obra de los huérfanos se inicia realmente en 44, en la sala de la Casa de la Providencia, tal como se deliberará y se decidirá en las asambleas anteriores de la comunidad y de las damas de la corporación que siguen trabajando juntas con Emilia, a pesar de que el instituto ya existe. En la sala se pueden albergar 12 huérfanos en la sala del instituto. Pero ¿cuántos huérfanos van a vivir ahí? 50. Porque la necesidad existe y hay que responder. Sigamos. También, después de un incendio en Quebec, Emilia añade más 24 huérfanos a esos 50, ya que ellos no tenían a dónde ir y llegan a la ciudad de Montreal. Ante la imposibilidad de lograr que las hermanas de los santos nombres, ahí también tenemos un otro ejemplo, respondan sí para un pedido de otra escuela en Joliette. Monseñor Bourget les dice, las hermanas la providencia van a decir sí, y las hermanas van y dicen sí. Y ahí se abre otra obra. Y así van.
Y así va. Yo dejé aquí escrito lo que no es palabra mía. Es de la hermana Yvette Demers, que sabe de esa presentación y es la vicepostuladora de la causa de Emilia. Y también se preocupa mucho con la congregación. Ella dice en uno de sus escritos, qué generosidad, qué dedicación. Familia, providencia. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de ser hijos de tal madre? Yo pondría de tal amiga, de tal persona. ¿Verdad? Bueno. Muy bien. Ahora entramos en una otra obra que responde muchísimo a lo que nosotros podríamos llamar las personas privadas de libertad hoy en día, que simplemente eran los prisioneros. Yo quisiera decirle, y si es que tengo un poquito de tiempo todavía, ya estoy un poco pasado, de que la gente veía lo que hacía Emilia y le rendían muchos homenajes, pero ni siempre era fácil. Muchas veces era difícil. Déjenme pasar rapidito aquí en que esa obra, Emilia lo empezó desde 1828, laica. Ella, Emilia, viuda de Gamelin, ella visitaba las mujeres presas. ¿Quién eran esas mujeres? Las mujeres presas eran las mujeres que hacían oficio de prostitución en la época y que eran juzgadas y condenadas y enviadas en prisión. Ella, junto con las demás damas de la caridad, le visitaban y ejercían esa obra de misericordia junto a esas señoras. Así empezó su ministerio de la prisión. Después, también hubo la rebelión de los patriotas, a donde las prisiones se llenaron de presos políticos, de los canadienses franceses que se rebelaron contra los maltratos del amo inglés. Entonces, adentro de todas esas, de las prisiones que uno ve ahí, au Pied du Courant, que era la más grande, Emilia eran las poquísimas personas que podían entrar. Poquísimas. Tanto es que cuando llegaba ahí, ella, en principio no deberían, pero los guardias le decían, ya que es para usted, sí entre y haga lo que le parezca. Entonces, ella llevaba cartas, comida, ropa, todo lo que podía a los prisioneros. Y así se empezó la obra de la visita a la prisión que hasta el día de hoy se hace, incluso aquí en Montreal. Seguimos, muchos de los laicos también lo hacemos, también en Filipinas, que yo sepa. Entonces son muchas cosas. Y también supe que un momento dado también se hizo en Chile, no sé, en el día de hoy. Aquí vemos la implicación social de Emilia, que es muy importante. Aquí la tenemos, paseando por las calles, mejor dicho, que paseo no hacía ninguno, más bien corría para atender a las necesidades de todos. Ahí ella va con un señor a visitar a las señoras de un refugio. Ahí ella aprovecha, los hace la visita y dice, la obra necesita, y ellos hacían lo posible para regalar lo necesario para que la obra siguiera. Lo vemos ahí, esa es la calle Saint-Jacques, es la implicación de Emilia. Yo hice aquí una lista de todas ¿cómo se podría decir? Son las fundaciones que ella participaba, las distintas sociedades, las distintas organizaciones que ella ayudaba como laica y después apoyaba también la congregación de las hermanas. Son muchas, no las voy a decir, pero para decirles solo aquí que estoy mirando, tenemos 7. Eso además de cuidar de todas esas personas. Así se respondía, así nació la congregación.
Luego de la fundación, Madre Emilia seguiría respondiendo los llamados de los sacerdotes de ciudades y pueblos que querían contar con religiosas para el cuidado de enfermos, la enseñanza para los jóvenes, las visitas domiciliarias a las familias necesitadas y tantos otros ministerios. En cada una de las fundaciones se mantendría la obra de asistencia a los pobres, lo vuelvo a decir, era muy importante. Pero simplemente pasando en todo eso, también les muestro aquí lo que hoy día sería la calle Sherbrooke, que muchas hermanas de la Providencia que están con nosotros la conocen, no tiene nada que ver, pero que uno ve ahí cómo el agricultor estaba cerquita de la ciudad, cómo todo era muy primario, cómo las necesidades estaban urgentes. Quisiera simplemente pasar por dos obras muy importantes de la Hermana de la Providencia, que son la obra de las personas sordomudas, que ustedes ven a la izquierda, el Institut des Sourds-Muettes de Montréal, que fue hasta muy poco un instituto, como ven, muy grande, no empezó así, pero que empezó con Emilia. Emilia empezó porque ella por primera vez en todo Canadá aceptó que en algunas de las escuelas que fueron inauguradas por ellas y que eran de las cuales las hermanas de Providencia eran responsables, se recibieran señoritas, niñas sordomudas para que tuvieran algo de social, para que aprendieran, para que salieran del aislamiento. Inspiradas en eso, las hermanas fundaron, mismo si fue después de su muerte, el instituto, que fue el más grande de Canadá y que recibían niñas de muchísimos lugares que tenían ese problema y que de esa manera las hermanas respondieron dándole educación. Hay muchos lindísimos ejemplos que aquí no tenemos tiempo el día de hoy que se podría citar de esas bellísimas experiencias con esas niñas. Hace poco se hizo un muy lindo video, no es video, es una película sobre la implicación de la Hermana de la Providencia y las mujeres sordomudas en Quebec, pero no está traducido al español. Al lado tenemos la obra muy importante de las personas afectadas con problemas mentales. Recordamos que Dodé, el que ayudó a su marido, guardó en ella la semilla para empezar una obra así, pero no fue posible porque ella falleció. Las hermanas le escucharon, abrieron en el este de Montreal el famoso, ya hoy día sigue siendo, mismo si no existe más como tal, el Hospital San Juan de Dios, a donde en momentos áureos las hermanas recibieron 15,000 personas beneficiarias, 15,000 personas. Ellos consideraban a San Juan de Dios una ciudad aparte, donde había bomberos, a donde había peluqueros, claro, cocina, claro, su propio huerto, todo ellos lo tenían ellos mismos, todo ellos mismos lo producían. Y una persona que tuvo que cerrar ese instituto, pero que hizo mucho mientras estuvo ahí, fue una antigua superiora general, hermana Gilberte Villeneuve, que muchos de ustedes capaz la conocieron, creo que sí, pero ella fue considerada por el alcalde de Montreal, ella misma alcaldesa de lo que uno puede decir la ciudad de San Juan de Dios, que era la institución de las Hermanas de la Providencia. Muy bien, seguimos entonces con esos proyectos que se hizo desde entonces, respondiendo a las necesidades. Nadia. Sí, querida. Querida, disculpa tú que te interrumpa, pero ¿te parece si en unos 2 o 3 minutitos vas cerrando para que nos queden algunos minutos para que las personas te puedan compartir algunas impresiones? Disculpa. Solo tengo más dos imágenes y con ellas 2 palabritas. Aquí, hace muy bien porque yo hablo demasiado, por algo soy comunicadora, es un defecto que tengo. Entonces, aquí tenemos los aliados del Servicio de la Providencia, que fueron en un principio
laicos siempre, claro, como era Emilia, y que siguieron después siempre apoyando la congregación, que se volvieron esos aliados, las damas de la caridad, en los asociados Providencia, hay que señalarlo, y que sigue desde el día de hoy. Yo mostré aquí algunas calles para que ustedes tuvieran una idea cómo era Montreal en ese entonces, y los desafíos que tenían la Plaza Victoria, que también era un lugar de encuentro para muchas personas en necesidad que venían a encontrarse con las hermanas de la Providencia y hacer pedidos especiales y todo lo demás. Tenemos aquí, finalmente, las misiones, en la cual yo quisiera tomar un segundo de su tiempo, por favor, porque para mí es muy importante. En las misiones, yo quisiera decir lo siguiente. El 23 de septiembre de 1851, muere la que se llamaba entonces Madre Gamelin, Emilia. Su gran deseo de ayudar a las misiones destinadas a los indígenas o a los pueblos autóctonos del oeste americano ya era conocido en sus escritos, se lee, se sabe. Luego de su muerte, un año más tarde, el 18 de octubre de 52, 5 hermanas de la Providencia, entre las cuales hermana Bernarda Morín, que en el 11 de mayo de 1850 comenzó su vida religiosa en presencia de la beata Emilia Gamelin, quienes la recibió con cariño y bondad en el asilo Providencia que acabaron de ver en Montreal. Hacía parte de ese grupo. Las misioneras se embarcaron hacia Oregón, o sea, el oeste americano. Dificultades insuperables la obligaron a tratar de regresar a Montreal. Tenían que pasar por el Cabo de Hornos y tomaron sin saberlo un carguero chileno que después de 1000 aventuras llegó a Valparaíso. La Providencia tenía otros designios, sin embargo, el espíritu de caridad, de compasión, de respuesta al grito de los más necesitados, viajó con esas misioneras y quedó para siempre en el corazón de Madre Bernarda Morín. Con eso, les agradezco muchísimo por su bondad de escucharme y la paciencia que tuvieron. Aquí está Emilia delante de la casa madre, a donde estoy yo ahora. Muchísimas gracias. Queda solamente una pequeña pregunta que yo quisiera que nosotros lo respondiéramos interno, es herederas y herederos, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos para la misión? Muchísimas gracias. Ahora sí, perdón, Loreto. No, nada de perdón, al contrario, muchas gracias por tu pasión y por enseñarnos cada día más de nuestra querida Beata y del contexto que le toca vivir y que permite el surgimiento de las hijas de la caridad, siervas de los pobres, nuestras hermanas de la Providencia que están cumpliendo 180 años en el mundo y 170 años en Chile. Tenemos unos 7 minutitos todavía por si queremos hacer alguna observación a nadie, alguna reacción. Se ofrece la palabra. Pueden levantar la mano así y decir yo. Yo, Loreto. Gisela. ¿Me escucha bien? Se escucha muy bien. Solamente agradecer por acercarnos un poco más a la vida de la madre Emilia, ¿cierto? Que acá nosotros estamos más acostumbrados como a siempre escuchar de la madre Bernarda, como que nos centramos siempre en ella, pero para mí es súper significativo también escuchar de la hermana Emilia y visualizar, ¿cierto?, cómo el contexto puede influir en nuestras acciones y cómo también ella nos demuestra, ¿cierto?, que, como decía también la persona que estaba presentando, que no basta tan solo, la providencia es muy, muy importante, pero ella también hizo muchas cosas y realizó muchas acciones y fue también persistente. Eso es lo que me quedo con esto, con la persistencia de Madre Emilia. Gracias.
Parece que veo a María Cecilia Martínez, que estaba tomando también la palabra al lado de la Pili. Tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Aquí está el dúo dinámico. La Pili. Bueno, que estamos maravillados, Nadia. Muchas gracias. Porque cada vez que leemos o escuchamos alguna charla respecto a Madre Emilia, siempre hay un detalle, siempre hay un conocimiento, siempre hay un asombro y algo hermoso que atesoramos en nuestro corazón. Muchas gracias por tus palabras, por todo el conocimiento que nos has dado hoy día, porque ha nacido de tu corazón, porque lo dices con una pasión muy especial, muy providente. Muchas gracias y saludos y cariños a todas y todos. A mí me gustaría hacer una pregunta. Nadia, mira, bueno, a lo mejor nosotros no sabemos, pero sería interesante escucharlo de ti. Felicitaciones por tu español, perfecto, como que fueras una latina total, así que muy bueno tu español, que siempre se preocupa, pero perfecto. Nadia, mira, la madre Emilia, tú dijiste que era de las pocas mujeres que visitaba la cárcel, pero también me gustaría que nos contaras qué pasaba con la sociedad de su tiempo, o sea, cómo la veían las mujeres, que eran sus amistades, que eran, no sé, familiares, porque tú dijiste que ella abrió la casa, que recibió gente, que vendió su casa, y como que no sé, yo creo que cualquiera de nosotros que, bueno, no es mi caso porque soy religiosa, pero cualquiera de los que están acá vendiera su casa para ayudar a los pobres y se fuera a vivir con ellos, nosotros lo vemos como heroico porque han pasado 170 años y 180 años desde que ella comenzó y decimos, wow, pero ¿qué es lo que se rumorea que pasó en esa época cuando ella hizo todas esas cosas? Hermana, muy interesante. Yo iba a tocarlo, pero lo pasé de largo porque no teníamos tiempo. Hay dos corrientes, si se puede decir. Los amigos de Emilia, las personas que eran simpáticas a su causa y que le ayudaban muchísimo, tanto es que hizo muchísimo en un periodo muy corto. Y las hermanas siguieron. Pero habían críticas. Habían gente incluso, y eso es tratado en la posición, de que la trataban de loca. Ahí van las locas, decían de ellas. Voilà les folles, como se dice en francés. Voilà les folles de Emilie. Así la llamaban, sobre todo cuando tomaron el hábito y era más visible. Entonces, se veía eso por primera vez. Las demás eran aceptadas porque venían de Francia y todo lo demás, o sea, las hermanitas. Pero ahí ya era gente de la ciudad que se estaba haciendo religiosa, que se estaba dando la vida a los pobres, que estaban haciendo cosas así que nadie casi lo hacía, aunque lo hubieran podido hacer. Entonces, sí, hubieron muchas críticas y la voy a poner en dos palabras, así como le acabo de decir. Pero, ¿qué ustedes piensan? Que a Emilia eso nada más que fue motor, como todas las críticas, ¿verdad? Contra ella. Señorita Nadia. Más fuerte. Señorita Nadia. Lo que llama la atención y que lo encuentro muy interesante, de un crecimiento muy notable, aparte de los hechos que uno conoce, el de dedicarse con las personas sordas, mudas y con discapacidades mentales, de darle oportunidades, que de repente se le ayuda para que puedan tener expectativas, todo eso, pero darle oportunidades de trabajar, de hacer algo. Creo que ahí nos queda algo más todavía por hacer. Y eso me conmovió mucho, que es otro dato más que agrego a la experiencia que conozco de su vida hasta ahora, hasta este momento. Ese es un dato nuevo para mí y que lo agradezco mucho, esta oportunidad de estar en este seminario para aprenderlo, porque nos mueve cada día más a mirar más allá todavía de lo que quizás nosotros habíamos visto y cubierto del dolor que hay alrededor nuestro. Sí, querida, sigue hasta el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es impresionante esa capacidad de entrega, o sea, deja sin palabras. Es realmente ver cómo ella va descubriendo la forma de poder ir sirviendo en ese tiempo y que hace eco hoy día. O sea, también nos invita, como decía la colega ya
María Cecilia, la compañera María Cecilia que está allí. Cómo nos va mostrando caminos hoy día. Son las mismas necesidades las cuales nosotros podríamos también tratar de cubrir, de seguir sus pasos. Quizás no con aquella intensidad que ella lo hace, pero que lo hizo y que nos sirve de hoy día de modelo, de ejemplo, de testimonio, de fuerza, de esperanza. Entonces, esa visión de futuro tan grande, entonces, es que impresiona. Y bueno, y a mí me resta dar las gracias. Yo había leído algunos libros de la vida de Madre Emilia, soy una admiradora de ella también. Pero sentirlo así como tan cercano, en la forma que lo fuiste expresando, nadie es tan lindo, llega, toca mucho el corazón. Gracias. Nos queda tiempo para una última intervención antes que le devolvamos el micrófono a Nadia para que se despida. Entonces, si alguien más quiere hacer alguna observación o alguna pregunta, estoy viendo ahí a alguna amiga de la comunidad de Caleta Olivia. Le damos la palabra a ella, la última intervención. Bueno, yo soy Yoli, estamos acá maravillados. Lo que sí, digamos, comentar a todos, que nosotros hemos tenido la gracia de haber conocido la vida de Madre Emilia hace muchos años, y yo creo que eso fue lo que transmitieron las hermanas que estuvieron acá. Después, siempre teníamos la presencia de gente de Canadá, y nos hablaban de sus maravillas, de todo eso, de lo heroico de ella, ese amor hacia los más necesitados. Yo creo que eso ha sido la piedra fundamental para nosotros, los asociados, que a pesar de que hace tantos años no tenemos hermanas acá en Caleta Olivia, seguimos, ¿no?, viendo de que el carisma no se termine, y que nosotros de alguna forma queremos seguir alimentándolo. Y bueno, ahora hace poco hemos empezado también a conocer más en forma profunda a Madre Bernarda. Y bueno, y realmente yo creo que eso, ¿no?, lo maravilloso de estas mujeres, que también nos falta conocer, que es una maravilla también, Madre Joseph, ¿no?, que también fue una gran impulsora de todo esto, ¿no?, de todo esto que Dios nos puso en el camino. Así que realmente re lindo, re agradecida, y qué lindo verla a Nadia, porque uno a Nadia es como que, no sé, vive a miles de kilómetros, pero como que la conocemos. Y también lo que extrañamos, porque donde está ahí muy plasmada la vida de Emilia, son los ecos de Emilia que nos llegaban antes siempre nos llegaban acá a la Argentina, por correo. No sé si ahora siguen estando, pero no tenemos, no los hemos visto en ninguna red, en nada de eso. Y queríamos preguntarle a Nadia si siguen estando los ecos de Emilia. Voy a verificar. Muy bien. Agradecemos con aviso comercial y todo, así que Nadia se va con tarea, pero antes de despedirte, Nadia, y de despedirnos mutuamente, unas últimas frases para que cierres tu presentación. En una única frase, yo les quería decir que antes de empezar, yo lloré. Porque me emocioné mucho de pensar que estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos, pero lo que nos une es tan fuerte, y que una cosa que yo hubiera encantado hacer es conocer esas mujeres maravillosas, incluyendo a Madre Bernarda Morín, y poder conocer aún más y ver cómo lo hacían, pero trato de me imaginar, y eso me apasiona, y es solo eso que traté de pasarlos en el día de hoy. Agradezco muchísimo esa oportunidad, muy bonita, muy linda. Muchas gracias por hacer confianza en mí, una amadora, a tan importante cuestión. Muchas gracias también por su atención. Muchas gracias, Nadia, porque con tu presentación nos anima justamente a renovar nuestro compromiso de vivir el Evangelio en los distintos lugares donde estamos, desde el legado maravilloso de estas mujeres tremendas. La próxima semana vamos a continuar nuestro seminario. Tenemos otra invitada de lujo, la doctora Alexandrine Delatay,
que nos va a situar un poco. Ella es especialista en historia de la Iglesia del siglo XIX y en vida religiosa, sobre cómo era el Chile que le tocó vivir a las misioneras que llegaron en 1853. Así que siéntanse invitadas, invitados, y les invito a que ahora, a modo de seguir dando gracias en este espíritu de la providencia, a modo de oración también abramos nuestros micrófonos, ¿verdad? Y con los micrófonos abiertos, si tienen la tele prendida, apáguela por favor, sí, por favor. Con los micrófonos abiertos, juntas y juntos a una voz, vamos a rezar providencia de Dios. Y después nos vamos a despedir con alto grito, beso y cosas a la distancia. Providencia de Dios. Yo creo en ti. Providencia de Dios. Providencia de Dios. Providencia de Dios. Te amo mi corazón. Como con tu corazón. Providencia de Dios. Te agradezco lo que haces y velas por mí. Amén. Amén. Hermanas, AP, Argentina, Canadá, norte, sur de Chile, bendito sea Dios que nos une en torno a la memoria. Que sigamos por las sendas que nos han trazado Emilia, Madre Bernarda y Madre Joseph. Nos despedimos así, a besos pelados. Gracias por este hermoso encuentro. Próximo miércoles. Chao, gracias. Noche, muchas gracias. Chao, chao. Mónica. Chao. Hola, María Antonieta. Adiós. Ay, qué bueno verla. Yo nunca me vi. Pro de la vi, de la de la cia. Todo de la pro, de la vi, de la de cia. Eso, esa es la Chao, directora. Antes de echar un saludo personalizado, aprovechen porque la sesión se va a cerrar ya. Ya. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias.